Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les quiero enseñar a tejer este hermoso bolso que está hecho con 4 cuadrados. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 250 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar vamos a utilizar estos cuadrados, ya se los enseñé a hacer en otro video, y los vamos a unir las 4 piezas en una sola tira, porque van a ir ordenadas así, una en la parte de atrás, una en la parte del frente y una a cada lado, pero vamos a comenzar uniéndolas una con la otra. Yo lo voy a hacer con la ayuda de una aguja lanera. Tomamos aquí el punto de la esquina y en el otro lado el que corresponde. Hacemos el nudo, lo ajustamos y vamos a ir escondiendo lo que nos queda de la hebra. Tomamos el punto de un lado y del otro, uno de un lado y el que corresponde en el otro lado. Así vamos repitiendo punto por punto. Nada más deben de asegurarse de tomar el punto que corresponde. Llegamos hasta este, aproximadamente unos 5 o 6. Ahora tiramos de la hebra para que estire un poco, no demasiado para que no se encoja, pero tampoco que nos quede enrollado. Ahora tomamos aquí, vemos que coinciden perfectamente el punto en relieve con el punto en relieve. Seguimos. Cada vez que tengamos aproximadamente unos 5 puntos, tiramos de la hebra hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, unimos con un punto, hacemos un nudo y cortamos la hebra. Continuamos uniendo el tercero y luego el cuarto. Cuando terminemos de unir las 4 piezas, nos quedan así. Están unidas por este lado. Las 4 nos quedan como en forma de un círculo, pero a la hora de unirlas van a quedar las 2 piezas completas en el centro y las 2 piezas dobladas en los lados. Vamos a reservar esto porque ahora vamos a tejer el fondo. Para eso hacemos un nudo y levantamos aproximadamente unas 20 cadenas o dependiendo del ancho que ustedes quieran el fondo. Aproximadamente este ancho. Ahora tomamos el primer punto y hacemos punto bajo, y así vamos a continuar hasta llegar al final. Un punto bajo en cada una de las cadenas de la base. Cuando lleguemos al final nos queda algo así. Ahora solo giramos y comenzamos con un punto bajo en el primero. Siguiente, punto bajo. Siguiente, punto bajo. Esto no va a cambiar para nada. Vamos a mantener punto por punto hasta la última cadena. Nada más deben de ir contando que en cada vuelta mantengan la misma cantidad para que les quede exactamente recto. Ya yo tengo aquí mi pieza lista. Para que tengan una idea, mide aproximadamente unos 10 centímetros de ancho, porque todos no tejemos igual de apretado o flojo, y de largo tiene aproximadamente unos 33 centímetros. Pero lo mejor es probarlo para que sepan en este lado el ancho y el largo que necesitan. Este lado, que fue donde terminamos, no lo vamos a coser por ahí porque tenemos la opción que si nos faltan o nos sobran vueltas podemos continuar haciendo más, y si nos sobran, deshacerlas. Vamos a comenzar por el lado donde comenzamos. Ahora vamos a marcar en esta parte donde vamos a comenzar a unir con unos marcadores para que sea más fácil. Esta pieza que va en el costado va doblada. La vamos a abrir, colocamos así
la pieza, el grueso en este lado y marcamos exactamente dónde nos quedó. A mí me quedó un punto aquí después del de relieve y en el otro lado un punto después del relieve. Ahí colocamos los dos marcadores. Y en el otro lado pues exactamente igual porque es del mismo grueso. Un punto antes del relieve, un punto después del relieve. Y listo. Algo así. Ya tenemos los marcadores. Ahora sí podemos comenzar a unirla. Yo lo voy a hacer con el gancho y puntos bajos. Hacemos el nudo. Giramos. Tomamos aquí la primera cadena. Y en el otro lado, el punto donde tenemos el gancho. Ahora sí lo podemos retirar. Y ahí mismo conectamos la hebra. Hacemos el nudo y comenzamos a hacer puntos bajos. Tomamos un punto en este lado y el que corresponde en el otro lado. Un punto de este lado y el que corresponde en el otro lado. Así vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta que lleguemos aquí al marcador. Cuando lleguemos aquí al marcador, entonces comenzamos a unir hacia este lado, igual con puntos bajos todo alrededor hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, dimos toda la vuelta, unimos con puntos deslizados, hacemos el nudo y cortamos la hebra. Así es como nos queda, ya tenemos el fondo listo. Ahora vamos a comenzar a hacer la terminación en la parte de encima. Y también la vamos a hacer con puntos bajos. Yo voy a comenzar justo aquí en el centro, aproximadamente, no tiene que ser exacto. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos una cadena, pasamos al siguiente y hacemos punto bajo. Siguiente punto bajo. Y así vamos a continuar todo alrededor. Un punto bajo en cada una de las cadenas en la base. Hasta que lleguemos a esta parte donde están las uniones. Llegamos aquí donde están las uniones. Vamos a dejar este punto reservado. Tomamos el que sigue y el que sigue. 3 puntos, los reducimos de una vez y ahora sí continuamos punto por punto. Esto es para ir quitando la pequeña curva que se ve en las uniones. Tomamos este, el que le sigue, 3 puntos y los reducimos. De ahí continuamos punto por punto hasta llegar al final. Llegamos al final de la vuelta, unimos con un punto deslizado en la primera cadena. Volvemos a levantar una cadena y comenzamos a repetir puntos bajos, punto sobre punto. Cuando lleguemos a este lado, vamos también a hacer una pequeña reducción para terminar de borrar la curva. Cuando lleguemos de nuevo aquí donde está la curva, vamos a tomar esos 3 puntos, sacamos, sacamos y el tercero y lo cerramos de una vez. Y ahora sí continuamos haciendo puntos bajos. Esta va a ser la última vez en la que vamos a reducir en esta parte. De ahí continuamos una vuelta más, punto sobre punto, sin hacer disminución. Terminamos la última vuelta, unimos con punto deslizado y cortamos la hebra. Tenemos 2 vueltas con reducciones al inicio, 2 vueltas sin reducciones al final. Vamos a reservar esta parte y ahora vamos a comenzar a tejer las asas. Yo voy a estar usando estas argollas de metal, pero si ustedes no las tienen pueden tejer solo
la tira y luego coserla directo al bolso. Vamos a hacer un nudo. Colocamos por dentro de la argolla. Lo ajustamos y comenzamos a hacer puntos bajos, aproximadamente unos 5 o el grueso que ustedes gusten. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos, ahí mismo comenzamos con un punto bajo. Siguiente. Y encima de cada uno de la base hacemos uno. Nada más debemos asegurarnos de siempre mantener la cantidad que hayamos escogido. En este caso fueron 5. Seguimos repitiendo. 1, 2, 3, 4 y la cadena que está escondida, 5. Así vamos a seguir repitiendo todas las vueltas que necesitemos dependiendo del largo deseado. Ya que terminemos, cortamos la hebra un poco larga y cosemos la otra argolla con ayuda de la aguja lanera o del mismo gancho. Cuando las tengamos listas, así es como nos quedan. Esta mide aproximadamente unos 40 centímetros de largo y unos 3 centímetros de ancho, para que tengan una idea. Vamos a marcar en qué lugar del bolso queremos las asas para comenzar a coserlas. Colocamos un marcador en cada esquina del bolso para poder calcularle para que las asas nos queden rectas. Ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, aproximadamente en el número 7. Cada uno decide qué tan separadas o juntas las va a querer, pero yo las voy a colocar en el número 7. Hacemos el nudo, lo apretamos y este trozo de hebra lo vamos a ir escondiendo. Pasamos hacia abajo y hacia arriba en el mismo punto. Vamos al siguiente y vamos dando puntadas. Siguiente y vamos dando puntadas. Es exactamente igual que lo que hicimos aquí. Solamente vamos dando unas puntadas alrededor hasta que lleguemos al final. Podemos dar una segunda vuelta o solo hacer el nudo y cortar. Vamos a repetir exactamente lo mismo con el otro lado y también con la parte de atrás. Cuando terminemos de coser las asas, así nos queda. Ahora vamos a hacer un cierre para este lado. Yo voy a estar utilizando un botón de madera, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes tengan. Lo vamos a coser con un par de puntadas en esta parte. Nos aseguramos de que esté centrado. Y vamos a comenzar a hacer una argolla para utilizarla para cerrar con el botón. Para eso hacemos aproximadamente unas 10 vueltas encima de nuestros dedos. Tomamos la hebra, la sacamos y hacemos el nudo. Retiramos nuestros dedos y comenzamos a rellenar con puntos bajos. No tienen que contarlos, solamente es hacer un punto pegado al otro para cubrir todas las hebras. Vamos a continuar hasta el final y unimos con punto deslizado. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado en la primera cadena donde comenzamos. Ahí levantamos una cadena y hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente y hacemos punto bajo. Así hasta completar aproximadamente unos 5 o el grueso que ustedes decidan. Ya tenemos 5 puntos, es más o menos el grueso del asa. Giramos, hacemos otro punto bajo y así continuamos repitiendo punto sobre punto. Ya tenemos 3, 4 y la que está escondida 5. Volvemos a girar y volvemos a repetir punto por punto. Esto lo vamos a hacer hasta que alcancemos el largo o tamaño deseado. Para saber el largo, solamente van a colocar la argolla donde está el botón. Primero vamos a coser el botón y marcamos hasta donde queremos coserlo en la parte de atrás. Cuando tengamos ya la tira lista, solamente vamos a dar unas cuantas puntadas en la parte de atrás y listo. Cuando terminemos de coser la argolla en la parte de atrás, ya solo nos queda pasarla hacia el frente, pasar por dentro
del botón y está lista. Una vez listo, así es como nos quedó. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Active la campanita de notificaciones para que le llegue cada vez que suba un video nuevo. Nos estaremos viendo en la próxima.